Historia 1. Hace 11 años, cuando vivía en la costa oeste de Estados Unidos, tuve una experiencia que me marcó de por vida. Yo tenía 23 años, era una mujer joven, soltera y ocupada en mi primer departamento. Trabajaba a medio tiempo mientras estudiaba en la universidad, más preocupada por mi futuro que por buscar citas. Sin embargo, con el día de San Valentín acercándose, una compañera de trabajo decidió que sería una buena idea presentarme a un amigo suyo llamado Lucas. Nos conocimos luego de hablar por teléfono durante varios días, y cuando finalmente nos vimos, Lucas llegó con flores y chocolates, declarándome desde el principio que le atraía mucho y que yo era su chica. Me resultó extraño ya que era nuestra primera cita, pero lo dejé pasar. Era alto. Medía cerca de 1.85 metros, mientras que yo apenas llegaba a 1.60 metros. Tenía una sonrisa encantadora y parecía amable. Salimos por algunas semanas, pero pronto comenzó a comportarse de forma inquietante. Se volvió muy posesivo, queriendo saber todo lo que hacía y dónde estaba en cada momento. Si no podía verme o tenía otros planes, se enfurecía. Aunque no me agredía físicamente, su control emocional era abrumador. Apenas nos conocíamos cuando me confesó que me amaba. Al principio pensé que bromeaba, pero luego me propuso matrimonio, sin siquiera un anillo. Le dije que no estábamos listos y que deberíamos esperar. Pero Lucas insistía en casarnos lo antes posible, lo que comenzó a asustarme. Finalmente le sugerí que nos tomáramos un tiempo para reflexionar sobre nuestra relación. Y aunque accedió, su respuesta me dejó inquieta. Unos días después, al regresar a casa, lo encontré sentado en las escaleras de mi edificio, esperándome. Me dijo que simplemente quería verme. A partir de entonces, empezó a aparecer en mi puerta sin previo aviso, llamando durante largos periodos de tiempo, esperando en mi escalera, a veces durante horas. Lo ignoraba, escondiéndome en el apartamento de un vecino hasta que se iba. Después de meses de esta situación, finalmente dejó de aparecer. Respiré aliviada, creyendo que todo había terminado. 3 meses después recibí una llamada de un número desconocido. Era Lucas. Me dijo que había estado pensando en mí y que quería verme de nuevo. Incluso me comentó que le había contado a su madre sobre mí, y que ella también deseaba conocerme. Mi alarma se encendió de inmediato. Le dije que no quería saber nada de él y que debía olvidarse de mí. Sin embargo, Lucas no lo entendió. Comenzó a aparecer de nuevo tocando mi puerta al azar. La tercera vez que vino fue demasiado para mí. Esa noche mi mejor amiga estaba conmigo. Cuando Lucas trató de abrirse paso en mi apartamento, tuvimos que luchar para mantener la puerta cerrada. Le grité que llamaría a la policía si no se iba, y después de unos momentos de silencio, lo escuché bajar las escaleras. Debí haber llamado a la policía en ese momento, pero no lo hice. 5 meses después, un sábado soleado, mis hermanas menores de 17 y 14 años estaban de visita. Yo estaba en la cama con una migraña, cuando de repente escuché un golpe fuerte en la puerta. Mis hermanas comenzaron a gritar. A través de la puerta escuché la voz de un hombre que gritaba mi nombre. El terror me invadió. Bloqueé la puerta de mi habitación con una cómoda y me senté en el suelo, llamando al 911. Mientras hablaba con el operador pude escuchar cómo Lucas preguntaba por mí, diciendo que me amaba, y que todo lo que hacía era por mí. Luego empezó a patear la puerta de mi habitación con tal fuerza que pensé que la rompería. A través de la puerta gritó que si no salía mataría a todos. Estaba paralizada de miedo, llorando mientras le rogaba al operador que la policía llegara rápido. Después de lo que pareció una eternidad, todo se detuvo. Lucas había huido. Mis hermanas me dijeron que estaba a salvo y salí de la habitación. Descubrí que Lucas había llegado armado con una escopeta recortada, amenazando con matarnos a todas. La policía lo atrapó una semana después, pero la pesadilla no terminó ahí. Durante el juicio me enteré de que había tenido un incidente previo con la policía, donde lo encontraron disparando su escopeta al aire, alegando que alguien había robado su apartamento. A pesar de esto, solo cumplió 5 años de prisión. Después de su liberación me mudé a otro estado, pero la paranoia nunca me abandonó. Descubrí que Lucas había sido enviado a un centro de rehabilitación cerca de mi antiguo apartamento. A pesar de los años que han pasado, no puedo sentirme completamente segura. Cada vez que escucho un ruido extraño, mi mente regresa a esa tarde. Me he mudado varias veces, cambio mi número cada año,
Y siempre llevo gas pimienta y un taser conmigo. Todavía pongo una silla debajo del pomo de la puerta antes de irme a dormir, esperando no volver a encontrarme con él nunca más. Historia 2. Cuando era adolescente, trabajaba en una pequeña cafetería a solo unos pasos de mi casa. Mi trabajo consistía en mantener siempre una sonrisa en el rostro, a pesar de las innumerables situaciones incómodas que surgían, especialmente cuando algunos clientes tomaban mi amabilidad como una invitación a coquetear. La mayoría de las veces, esos encuentros eran molestos pero inofensivos. Pero esta vez fue diferente. Era un domingo por la tarde, y debido a que mi compañero de trabajo estaba enfermo, me encontraba sola en la cafetería. El lugar estaba tranquilo hasta que entró un hombre de poco más de 40 años, vestido con una chaqueta de cuero sencilla y jeans. Pidió un café pequeño y pagó con unas monedas. Todo parecía normal hasta que empezó a hablar conmigo de una manera que me hizo sentir incómoda. Se acercó al mostrador y comenzó a coquetearme. Yo lo ignoré educadamente, entregándole su café y tratando de mantener una actitud profesional. Sin embargo, él continuó insistiendo, diciendo que me reconocía y que debía ser de la zona. Aunque nunca lo había visto antes, me reí nerviosamente y traté de desviar la conversación, pero él insistió en que me había visto en el campus de varias universidades que mencionó. Yo negué conocer ninguna de esas universidades, y le expliqué que no estudiaba en ninguna de ellas. Sin embargo, él siguió enumerando escuelas, insistiendo en que me había visto en alguna de ellas. La conversación se volvía cada vez más inquietante. Finalmente se acercó a la pequeña puerta que da acceso al área detrás del mostrador. Me sentí incómoda y le dije con firmeza que los clientes no podían pasar esa área. Él se rió y comentó que sabía que no era un cliente habitual y que solo estaba jugando duro. Repetí mi advertencia, y su actitud cambió de inmediato. Su rostro se volvió serio y frío. «Entonces, ¿hasta qué hora trabajas?», preguntó con voz grave. Sentí una oleada de pánico. Le dije que cerrábamos alrededor de las 2 a.m., cuando en realidad era mucho antes, alrededor de las 10 p.m., porque era domingo. Él asintió lentamente y dijo, «Volveré a las 2 a.m. por ti». Me sentí aterrorizada mientras él se iba. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero mi mente estaba llena de inquietud. Mi jefe, que normalmente solo estaba presente los jueves y viernes, no estaba allí esa noche. No pude hablar con él hasta mi siguiente turno. Cuando le conté sobre el incidente, mi jefe me pidió que entrara en la oficina para revisar las cintas de seguridad nocturnas. La cámara de vigilancia mostró al hombre espeluznante regresando exactamente a las 2 a.m. Esa noche, había 2 autos en el estacionamiento, y uno de ellos era el suyo. En las imágenes se le veía intentando forzar la puerta principal del café y espiando por las ventanas cubiertas con persianas. Finalmente se frustró y se alejó furioso en su auto. No tengo idea de cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero el hecho de que se tomara la molestia de regresar a esas horas y su comportamiento inquietante, me dejaron una sensación de terror que nunca olvidaré. A partir de ese día, cada vez que trabajaba en el turno de noche, sentía una sombra de ansiedad, y siempre me aseguraba de que el lugar estuviera bien asegurado antes de cerrar. Historia 3. Amaba mi trabajo, pero había un aspecto que realmente odiaba: el largo viaje de regreso a casa. Cada noche tomaba el autobús, haciendo múltiples cambios y tardando alrededor de 1 hora en llegar a mi apartamento. Durante el día esto no era un problema, pero salir del trabajo alrededor de las 11 de la noche podía ser peligroso. Una noche, mientras viajaba a casa, recibí una llamada de un número desconocido. Pensé que podría ser alguien del trabajo, tal vez un compañero que necesitaba que cubriera su turno al día siguiente. Contesté, pero lo que escuché al otro lado me heló la sangre. «Oh, cariño, no tenías que tomar el autobús a casa. Te habría llevado a casa. Alguien tan linda como tú nunca debería pasar por esto. ¿Qué planeas hacer esta noche? ¿Te gustaría venir a casa con mis amigos? Estamos pasándola muy bien y podría llevarte a casa rápidamente». Colgué inmediatamente. Mi corazón latía con fuerza mientras el autobús llegaba a la parada cerca de mi apartamento. Tuve suerte de ver a mi vecino sentado cerca del frente del autobús, y le pedí que me acompañara hasta nuestro edificio. Durante las siguientes 2 semanas, recibí al menos 10 llamadas al día, y numerosos mensajes de texto cada vez más inquietantes. Al principio, eran comentarios sobre lo bonita que era, pero pronto se volvieron perturbadores.
Me ofrecía dinero y sugería que podría encontrarme un trabajo mejor, adecuado para alguien como yo. Empecé a notar que él venía con más frecuencia a recoger pedidos en el restaurante. Finalmente le conté a mi jefe sobre la situación. La próxima vez que él entró, mi jefe lo llevó a un lado y le advirtió que su comportamiento era inaceptable, y que si persistía, lo denunciaríamos a la empresa de reparto para la que trabajaba. Después de esa advertencia, dejó de aparecer durante aproximadamente un mes. Para entonces había conseguido un nuevo trabajo matutino y comenzaba a caminar hacia la oficina alrededor de las 5:30 am, cuando aún estaba extremadamente oscuro. Esa mañana en particular, me sentía paranoica y decidí no escuchar música, manteniéndome atenta a cualquier persona que pudiera estar siguiéndome. Fue entonces cuando lo vi. Caminaba a mi lado como si fuéramos viejos amigos, y de repente, puso su brazo alrededor de mi hombro. He estado esperándote. Déjame acompañarte al trabajo. No te arrepentirás. Dijo con una voz que hacía que cada fibra de mi ser se erizara. Me preguntaba cómo sabía que había conseguido un nuevo empleo. Me negué y con una excusa rápida me dirigí al café más cercano. Allí informé a los trabajadores sobre mi situación, y ellos amablemente me dejaron quedarme hasta que él finalmente se alejó del área. Sin embargo, las llamadas privadas comenzaron de nuevo. Aunque la frecuencia había disminuido, él dejaba mensajes enfurecidos en mi buzón de voz. Cuando respondí una vez, me preguntó por qué ya no hacía el mismo esfuerzo por hablar con él. Soy gay, le dije. No hay nada malo en ello, pero simplemente no eres mi tipo. Su respuesta fue inquietante. Dame una oportunidad. Puedo cambiarte. Nunca has conocido a un hombre que te trate tan bien. Las cosas se calmaron por un tiempo, con solo un par de mensajes ocasionales. Sin embargo, alrededor de un mes después, comenzaron a aparecer comentarios extraños en mis publicaciones de Instagram. Comentarios como, «¡Qué hermosa! Hay tantas cosas que te haría. Deja de ignorarme. Estoy tratando de ser bueno contigo». Intenté bloquearlo, pero él creaba nuevas cuentas y volvía a llamarme. Ignoré sus mensajes y dejé de tomar el autobús. Informé a amigos y familiares sobre la situación, en caso de que algo sucediera. Luego llegó el día de San Valentín. A las 3 de la mañana, me desperté al escuchar mi nombre gritado desde afuera. Vivía en una calle muy transitada, y mi habitación tenía grandes ventanales que había dejado abiertos esa noche debido al clima agradable. Al principio, pensé que era un sueño, pero cuando el grito se repitió, me di cuenta de que era real. «Despierta, Julia. Sé que estás allí. No te escondas. Baja y habla conmigo, no te arrepentirás». Cada 5 minutos el grito se repetía, cada vez más desesperado. Me di cuenta de que él sabía que estaba allí. No me atreví a moverme, temiendo que me viera. La desesperación y el terror se apoderaron de mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el ruido se detuvo. Me quedé despierta el resto de la noche, con el corazón acelerado. Sabía que esto no había terminado. Su última frase resonaba en mi mente. «No te arrepentirás». Historia 4. Soy una joven de 20 años que se mudó recientemente a la costa oeste, donde llevo unos 8 meses viviendo. Lo que ocurrió sucedió en mi primer mes aquí y aún me atormenta. Trabajo en un restaurante concurrido, y como en muchas de las grandes ciudades, el lugar está asociado con varias aplicaciones de entrega a domicilio. A diario los repartidores vienen a recoger pedidos, y con el tiempo he llegado a reconocer a los mismos 5 o 10 mensajeros habituales. Con la mayoría he desarrollado una relación cordial, pero hubo uno en particular que me perturbaba profundamente. Este hombre solía venir cuando estábamos más ocupados. A diferencia de los demás, siempre intentaba iniciar una conversación innecesaria, y su comportamiento me resultaba irritante. A menudo lo ignoraba, lo que parecía frustrarlo. Sin embargo, un día en particular, mientras recogía varios pedidos, algo cambió. Le entregué las bolsas y, como siempre, me giré sin prestarle mucha atención. Fue entonces cuando empezó a hablar. «¿No piensas siquiera decirme hola?», dijo con una sonrisa que me incomodó de inmediato. No era una sonrisa casual. Era una sonrisa extraña, demasiado familiar, como si nos conociéramos de toda la vida. Sorprendida le devolví una pequeña sonrisa tensa y le deseé que tuviera una buena noche. Él rodó los ojos y se fue hacia su auto. Creí que todo había terminado, pero pronto lo vi regresar, esta vez con su teléfono en la mano.
Dame tu número, dijo extendiéndome su teléfono. Me congelé por un segundo, sorprendida por la petición. Cortésmente rechacé su oferta y traté de alejarme, pero antes de que pudiera hacerlo, él me acercó su teléfono con insistencia, empujándolo suavemente hacia mis manos. No te arrepientas, Melissa, dijo. Mi estómago se contrajo al oír mi nombre salir de su boca. Nunca le había dicho mi nombre. Nunca había llevado una etiqueta con mi nombre en el trabajo. No tenía idea de cómo lo sabía. La próxima vez que él entró, mi jefe lo llevó a un lado y le advirtió que su comportamiento era inaceptable, y que si persistía, lo denunciaríamos a la empresa de reparto para la que trabajaba. Después de esa advertencia, dejó de aparecer durante aproximadamente un mes. Para entonces había conseguido un nuevo trabajo matutino y comenzaba a caminar hacia la oficina alrededor de las 5:30 a.m., cuando aún estaba extremadamente oscuro. Esa mañana en particular, me sentía paranoica y decidí no escuchar música, manteniéndome atenta a cualquier persona que pudiera estar siguiéndome. Fue entonces cuando lo vi. Caminaba a mi lado como si fuéramos viejos amigos, y de repente, puso su brazo alrededor de mi hombro. He estado esperándote. Déjame acompañarte al trabajo. No te arrepentirás. Dijo con una voz que hacía que cada fibra de mi ser se erizara. Me preguntaba cómo sabía que había conseguido un nuevo empleo. Me negué y con una excusa rápida me dirigí al café más cercano. Allí informé a los trabajadores sobre mi situación, y ellos amablemente me dejaron quedarme hasta que él finalmente se alejó del área. Sin embargo, las llamadas privadas comenzaron de nuevo. Aunque la frecuencia había disminuido, él dejaba mensajes enfurecidos en mi buzón de voz. Cuando respondí una vez, me preguntó por qué ya no hacía el mismo esfuerzo por hablar con él. Soy gay, le dije. No hay nada malo en ello, pero simplemente no eres mi tipo. Su respuesta fue inquietante. Dame una oportunidad. Puedo cambiarte. Nunca has conocido a un hombre que te trate tan bien. Las cosas se calmaron por un tiempo, con solo un par de mensajes ocasionales. Sin embargo, alrededor de un mes después, comenzaron a aparecer comentarios extraños en mis publicaciones de Instagram. Comentarios como, «¡Qué hermosa! Hay tantas cosas que te haría. Deja de ignorarme. Estoy tratando de ser bueno contigo». Intenté bloquearlo, pero él creaba nuevas cuentas y volvía a llamarme. Ignoré sus mensajes y dejé de tomar el autobús. Informé a amigos y familiares sobre la situación, en caso de que algo sucediera. Luego llegó el día de San Valentín. A las 3 de la mañana, me desperté al escuchar mi nombre gritado desde afuera. Vivía en una calle muy transitada, y mi habitación tenía grandes ventanales que había dejado abiertos esa noche debido al clima agradable. Al principio, pensé que era un sueño, pero cuando el grito se repitió, me di cuenta de que era real. «Despierta, Julia. Sé que estás allí. No te escondas. Baja y habla conmigo, no te arrepentirás». Cada 5 minutos el grito se repetía, cada vez más desesperado. Me di cuenta de que él sabía que estaba allí. No me atreví a moverme, temiendo que me viera. La desesperación y el terror se apoderaron de mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el ruido se detuvo. Me quedé despierta el resto de la noche, con el corazón acelerado. Sabía que esto no había terminado. Su última frase resonaba en mi mente. «No te arrepentirás». Historia 5. Cada San Valentín era una ocasión especial para Ana y su esposo, Carlos. Durante los últimos 5 años habían seguido una tradición. Cada uno preparaba una sorpresa para el otro. Algunas veces eran regalos, otras veces cenas románticas o viajes inesperados. Este año Ana esperaba con ansias su cita con Carlos, pero todo cambió esa mañana. Ana se despertó temprano el 14 de febrero, emocionada por lo que Carlos tendría preparado. Sin embargo, al buscarlo en la cama, no lo encontró. No era extraño que se levantara antes que ella, pero al revisar su teléfono vio algo que la desconcertó. Había recibido un mensaje de Carlos a las 5:30 a.m., algo fuera de lo normal. «Voy a prepararte la mejor sorpresa. Nos vemos esta noche. Te amo». Ana sonrió, aunque había algo en el mensaje que la hizo sentir incómoda. Las palabras eran las de Carlos, pero el tono le resultaba extraño. Sacudió la cabeza pensando que estaba imaginando cosas, y siguió con su día. Por la tarde, Ana decidió enviarle un mensaje a Carlos para saber cómo iba todo, pero no recibió respuesta. Lo llamó varias veces, pero cada vez,
El tono de llamada sonaba vacío, como si el teléfono estuviera apagado o en un lugar sin señal. Con el pasar de las horas, Ana comenzó a sentir una creciente ansiedad. Carlos nunca había desaparecido así. Alrededor de las 7 p.m., justo cuando empezaba a anochecer, Ana escuchó un golpe en la puerta. Corrió hacia ella esperando encontrar a Carlos, quizás con flores o algún regalo, pero al abrirla no había nadie. En el suelo, un sobre rojo esperaba por ella. Lo recogió con curiosidad y dentro había una pequeña tarjeta que simplemente decía: «Nos vemos esta noche en el lugar donde todo comenzó». El corazón de Ana dio un vuelco. El lugar donde todo comenzó. Era el café donde tuvieron su primera cita, un pequeño y acogedor local al otro lado de la ciudad. A pesar de la creciente sensación de inquietud, decidió ir. Quizás Carlos había planeado algo más grande de lo que imaginaba, algo que requería una dosis extra de misterio. Llegó al café a las 8 p.m. en punto, pero el lugar estaba cerrado. Las luces apagadas, las sillas apiladas, y no había señales de vida en el interior. Ana miró alrededor, con la esperanza de ver a Carlos esperándola en alguna esquina, pero todo estaba desierto. Cuando se dio la vuelta para regresar a su coche, vio algo que la detuvo en seco. Una figura estaba parada al otro lado de la calle, apenas visible bajo la tenue luz de una farola. La figura llevaba un abrigo largo y un sombrero que cubría su rostro. El frío de la noche le erizó la piel, pero lo que la aterrorizó fue el hecho de que la figura no se movía, solo la observaba. Ana retrocedió lentamente hacia su coche, pero en cuanto alcanzó la manija, recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Carlos. «No me falles, Ana, estoy esperando». Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Esperando dónde? Volvió a mirar hacia la figura, pero ahora había desaparecido. Aterrorizada, decidió que era suficiente. Algo no estaba bien. Subió a su coche y comenzó a conducir de regreso a casa, intentando llamarlo una vez más. La llamada sonaba, hasta que alguien la contestó. «¿Carlos?», preguntó, pero lo único que escuchó fue una respiración pesada. «Ana», susurró una voz distorsionada y apenas reconocible. «¿Carlos? ¿Eres tú?», insistió sintiendo cómo el miedo subía por su garganta. «Nos vemos en casa», dijo la voz antes de colgar abruptamente. El corazón de Ana se aceleró. Pisó el acelerador sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Cuando llegó a su casa, la puerta estaba entreabierta, algo que nunca sucedía. Ella siempre la cerraba con llave. El interior de la casa estaba sumido en la oscuridad, y lo único que rompía el silencio era el suave golpeteo de la lluvia que comenzaba a caer afuera. Ana encendió las luces del vestíbulo, pero algo la hizo detenerse. Había una rosa roja en el suelo justo en la entrada, idéntica a las que Carlos le regalaba cada San Valentín. La recogió, temblando, y vio una nota pegada al tallo. «Sube al dormitorio». La sensación de peligro era abrumadora, pero una mezcla de miedo y desesperación la empujó a obedecer. Subió las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio de la casa. Al llegar al dormitorio encontró la puerta cerrada, algo extraño porque nunca la dejaban así. Su mano temblaba mientras la empujaba, y lo que vio la dejó paralizada. Carlos estaba sentado en la cama, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos cerrados. «Carlos», susurró Ana avanzando lentamente hacia él. Al acercarse notó algo que la hizo retroceder. Carlos estaba inmóvil, pálido, y sus manos estaban atadas a la cama con cintas rojas, como si alguien lo hubiera dejado allí, a propósito. El miedo la atravesó como un relámpago. Fue entonces cuando lo escuchó, el sonido de pasos detrás de ella. Ana se giró rápidamente, pero antes de poder reaccionar, una mano fría cubrió su boca. Sintió una fuerza brutal que la arrastraba hacia atrás, y un susurro en su oído. «Feliz San Valentín, Ana». Ana luchó con todas sus fuerzas tratando de liberarse de las manos que la sujetaban. El miedo la invadía, y la adrenalina recorría su cuerpo mientras intentaba morder la mano que tapaba su boca, pero el agarre era implacable. Sentía que su garganta se cerraba por el pánico, y sus piernas casi no le respondían. Con un movimiento desesperado, logró liberar un brazo y arañó la piel áspera de su atacante, sintiendo cómo éste retrocedía por un segundo. Aprovechando el momento, se giró rápidamente y corrió hacia la puerta, tropezando en el proceso.
El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies mientras escuchaba los pasos acelerados detrás de ella. Llegó al pasillo, resbalando mientras intentaba correr por las escaleras, y casi cayó en el último peldaño. Las luces parpadeaban en la casa, añadiendo una capa de terror a su ya caótica mente. Mientras giraba hacia la cocina, buscó algo, cualquier cosa con la que pudiera defenderse. Finalmente encontró un cuchillo grande sobre la encimera. Su respiración era rápida y descontrolada. La sensación de ser observada era intensa, pero no podía ver a nadie. Su mente trabajaba a 1000 por hora mientras escuchaba el crujir de los pasos en el piso superior. El atacante seguía allí, acechándola en la oscuridad. Ana corrió hacia la puerta principal, pero al tirar de la manija se dio cuenta de que estaba cerrada desde afuera. El pánico la invadió completamente. Estaba atrapada. Con el cuchillo temblando en su mano volvió al vestíbulo. El sonido de los pasos se detuvo, y por un momento el silencio se hizo insoportable. De repente, una sombra apareció en lo alto de las escaleras. Era una figura alta y delgada, apenas visible en la penumbra, con un abrigo largo y un sombrero que le cubría el rostro. Ana sintió un frío indescriptible recorrer su columna vertebral. Esa figura era la misma que había visto en la calle antes. «¿Quién eres?», gritó Ana, su voz quebrándose. La figura no respondió, solo se quedó allí, observándola. «¿Qué quieres?», insistió, su voz ahora más desesperada. La figura comenzó a bajar lentamente las escaleras, cada paso resonando como un eco mortal. Ana apretó el cuchillo con más fuerza, dispuesta a defenderse, pero su cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantener el arma en su mano. El atacante no mostraba prisa, como si disfrutara del miedo que estaba causando. «Carlos no debió haberte traído aquí», dijo la figura en un susurro gélido. Su voz era extraña, como si proviniera de múltiples bocas a la vez. Ana no entendía lo que estaba pasando, pero algo en esas palabras la estremeció hasta los huesos. El atacante sabía algo sobre Carlos, algo que ella no comprendía. De repente, el teléfono de Ana, olvidado en su bolsillo, comenzó a sonar. El sonido la sobresaltó y por un instante la figura se detuvo. Ana, sin perder tiempo, aprovechó la distracción y corrió hacia la cocina una vez más, buscando una salida trasera. El teléfono seguía sonando. Contestó sin detenerse. «Ayúdame, por favor, estoy atrapada en mi casa», gritó mientras corría. Pero la voz al otro lado de la línea la paralizó de nuevo. «Ana, no te escondas de mí», era la voz de Carlos, pero sonaba vacía como si fuera una grabación antigua. Ana soltó el teléfono, que cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. El atacante estaba cada vez más cerca y ya no tenía escapatoria. Desesperada, Ana intentó abrir la puerta trasera, pero estaba igualmente cerrada. Estaba atrapada. En ese momento, sintió una mano fría agarrando su hombro, y el mundo pareció detenerse. Ana gritó con todas sus fuerzas, girando con el cuchillo en mano, pero no había nadie detrás de ella. La presencia oscura seguía acechándola, pero ya no podía verla. «No puedes escapar», susurró una voz desde las sombras. El miedo la invadía completamente, incapaz de respirar con claridad. El aire en la habitación se volvió helado, y las luces continuaban parpadeando de manera frenética. De repente, una fuerza invisible la empujó al suelo con violencia, haciendo que soltara el cuchillo. Sintió el frío del suelo contra su cara mientras intentaba levantarse, pero algo la sostenía, como si el propio suelo la hubiera atrapado. «Carlos siempre quiso darte algo especial, Ana», susurró la voz, ahora más clara, más cerca. «Este es su regalo». Con lágrimas en los ojos, Ana se dio cuenta de que no estaba sola en la casa. No solo la figura la perseguía. Algo mucho más antiguo, algo maligno, estaba allí con ellos. Los recuerdos comenzaron a fluir en su mente. Carlos había mencionado algo sobre esa casa, algo oscuro en su historia, pero ella nunca había prestado atención. Ahora entendía que no había sido una simple sorpresa de San Valentín. Carlos había desatado algo que nunca debió haber sido liberado. Con sus últimas fuerzas, Ana intentó arrastrarse hacia la ventana. La oscuridad parecía consumirla, y su visión comenzaba a desvanecerse. Antes de perder el conocimiento, escuchó la puerta abrirse. Un último aliento de esperanza cruzó por su mente.
Pero cuando levantó la vista, lo único que vio fue la silueta de la figura en el marco de la puerta, su sombrero inclinado hacia adelante, y la misma voz distorsionada que la había estado persiguiendo. Feliz San Valentín, Ana. Historia 6 febrero siempre había sido el mes favorito de Lucía, especialmente por el día de San Valentín. Este año esperaba con ansias la noche especial que su novio, Daniel, había prometido. Desde hace semanas él hablaba de una sorpresa grande y especial, algo que la dejaría sin palabras. Lucía, emocionada, pasó la tarde preparándose. Se puso su vestido favorito. Se peinó y maquilló con cuidado. A las 8 de la noche en punto, el timbre sonó. Pero cuando abrió la puerta, no era Daniel. En su lugar, un repartidor le entregó una caja. Dentro, había una docena de rosas rojas y una tarjeta. Sonriendo abrió el sobre. Sin embargo, el mensaje no era lo que esperaba. Lástima que esta sea nuestra última noche juntos. Pronto todo se marchitará. Lucía se quedó congelada. Su sonrisa desapareció de inmediato. Supuso que era una broma pesada de Daniel, que seguramente se estaba preparando para sorprenderla en persona. Trató de llamarlo, pero el teléfono estaba apagado. Decidió esperar, pensando que quizá estaba organizando algo especial. Pero algo no cuadraba. Pasó una hora, y luego otra. Los minutos parecían eternos mientras la inquietud se apoderaba de ella. Las rosas que había dejado sobre la mesa comenzaban a marchitarse de forma inusualmente rápida. El aroma dulce de las flores se tornaba amargo, y las hojas caían una a una, como si algo en el ambiente las estuviera corrompiendo. A las 10:30, una nueva notificación llegó a su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. «Me ves, pero no sabes que estoy aquí». El pánico la invadió de inmediato. Se levantó del sofá y comenzó a revisar la casa, buscando alguna señal de Daniel, alguna sorpresa oculta. Nada. Otro mensaje apareció en su pantalla. «Mira por la ventana». Dudando, Lucía se acercó a la ventana del salón y miró hacia afuera. La calle estaba vacía. Pero cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, lo vio. Al otro lado de la calle, bajo la luz tenue de un farol, alguien estaba parado, inmóvil, observando su casa. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. El miedo la paralizó por un momento, pero luego reaccionó. Cerró todas las ventanas y puertas, asegurándose de que estaban bien bloqueadas. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba llamar a Daniel nuevamente, pero la llamada no se conectaba. Fue entonces cuando la electricidad se fue. La casa, que antes había estado cálidamente iluminada, quedó sumida en una oscuridad total. Solo el brillo de la pantalla de su teléfono iluminaba la sala. Otro mensaje llegó. «El final está cerca. ¿Estás lista?» Lucía se derrumbó en el sofá, el terror apoderándose de ella. La casa se sentía opresiva. Los sonidos del exterior parecían amplificados. El viento, las ramas que golpeaban las ventanas, y luego, el sonido de pasos suaves sobre el suelo de madera. La respiración se le cortó. No estaba sola. Podía escuchar los pasos acercándose, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo. Tragó saliva, y se dio cuenta de que el único lugar seguro era el baño. Corrió hacia él cerrando la puerta tras de sí. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono para enviar un mensaje a su amiga Clara pidiéndole que llamara a la policía. «Ayuda, alguien está en mi casa. No sé quién es, por favor, rápido». Clara respondió casi de inmediato, pero su mensaje solo aumentó el horror de Lucía. «Lucía, ¿de qué hablas? Me dijiste que ibas a pasar la noche con Daniel. ¿No estás con él?» El frío recorrió la columna de Lucía. No estaba con Daniel, y Daniel no estaba respondiendo. Los pasos cesaron fuera del baño. Durante lo que pareció una eternidad, el silencio se apoderó de la casa. Lucía apenas se atrevía a respirar. Fue entonces cuando escuchó algo que la heló hasta los huesos. Un suave rasguño en la puerta del baño, como si alguien estuviera pasando las uñas por la madera. «Sé que estás ahí, Lucía», dijo una voz suave pero perturbadora, desde el otro lado de la puerta. «Ya no tienes que esconderte». Era la voz de un hombre, pero no era Daniel. Lucía contuvo las lágrimas. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una forma de salir de esa pesadilla. ¿Había alguien más dentro de su casa? ¿Quién era ese hombre? Otro mensaje llegó a su teléfono, y esta vez fue lo que casi la hizo perder el control por completo. «Déjalo entrar».
Se levantó lentamente, sabiendo que su única oportunidad era escapar. Escuchó al hombre moverse por la casa susurrando su nombre como si la conociera desde siempre. Lucía. Lucía. El sonido se volvía más macabro con cada repetición. Entonces, de repente, todo se quedó en silencio. Se armó de valor, abrió la puerta del baño despacio y caminó por el pasillo, usando la linterna de su teléfono para iluminar el camino. Las sombras danzaban en las paredes, distorsionadas por su miedo. Llegó a la sala, pero no había nadie allí. La puerta principal estaba abierta de par en par. Corrió hacia la entrada dispuesta a escapar, pero algo la detuvo. En el suelo, justo en el umbral, había una fotografía de ella y Daniel. Pero algo estaba terriblemente mal en la foto. Daniel no tenía rostro. Su cara estaba desgarrada de la imagen, dejando un espacio vacío, mientras que los ojos de Lucía habían sido marcados con cruces negras. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el hombre apareció en la puerta, bloqueando su salida. Era el mismo que había visto desde la ventana, solo que ahora podía verlo claramente. Su rostro estaba cubierto de cicatrices profundas, y sus ojos brillaban con una locura indescriptible. «No puedes escapar de mí, Lucía. Nunca lo has podido hacer». Retrocedió aterrada, mientras él avanzaba lentamente, disfrutando del momento. En su mano, sostenía un cuchillo largo y afilado. La respiración de Lucía se aceleraba. «¿Por qué haces esto?», logró preguntar, su voz quebrada por el terror. «Porque tú lo pediste. Querías una noche especial, ¿no? Esto es lo más especial que tendrás». Justo cuando el hombre se lanzó hacia ella, Lucía gritó con todas sus fuerzas. En ese instante las luces se encendieron de golpe, y el hombre sorprendido vaciló. Aprovechando el momento, Lucía corrió hacia la puerta trasera y salió al jardín. Corrió por la calle desierta, sin mirar atrás, hasta que encontró a una pareja que caminaba por la acera. La policía llegó poco después. Revisaron la casa de arriba abajo, pero no encontraron a nadie. No había señales del hombre, ni de la fotografía ni de los mensajes en su teléfono. Esa misma noche Lucía recibió una llamada. Era Daniel. Estaba en el hospital. Había tenido un accidente grave en el camino hacia su casa y llevaba horas inconsciente. Lucía se quedó paralizada, incapaz de procesar todo lo que había sucedido. ¿Quién había estado en su casa esa noche? ¿Y cómo sabía tanto sobre ella? El misterio nunca se resolvió. Pero cada San Valentín, cuando las luces se apagaban y el viento soplaba contra las ventanas, Lucía sabía que en algún lugar, el hombre de las cicatrices aún la estaba esperando, aguardando su momento para terminar lo que había comenzado. Después de que la policía se fuera, Lucía se quedó sola en su apartamento. A pesar de que habían asegurado no haber encontrado a nadie, la sensación de ser observada persistía en cada rincón de la casa. Cada pequeño crujido, cada sombra en movimiento, avivaba el pánico latente que apenas podía contener. A la mañana siguiente decidió no quedarse más tiempo en ese lugar. Pasaría unos días con su amiga Clara, lejos de todo. Aún no podía sacarse de la cabeza el rostro de ese hombre y la frase que él le dijo. «Esto es lo más especial que tendrás». No podía olvidar cómo la había mirado, como si la conociera de toda la vida. Clara la recibió con los brazos abiertos. Su apartamento, pequeño pero acogedor, le proporcionaba un alivio temporal. Pasaron las siguientes horas hablando y tratando de distraerse. Sin embargo, mientras avanzaba la noche, la tensión en el aire se volvió palpable de nuevo. Clara intentaba mantenerse positiva, pero Lucía no podía dejar de pensar en todo lo sucedido. Ya era tarde cuando Lucía decidió irse a dormir. El cansancio la vencía, pero el miedo no la dejaba descansar. Justo cuando comenzaba a conciliar el sueño, un sonido familiar la despertó. Era su teléfono. Un mensaje. El corazón de Lucía se aceleró. No quería mirar, pero sabía que debía hacerlo. Con las manos temblorosas tomó el teléfono de la mesita de noche y leyó el mensaje. «Estás más cerca de lo que crees». Lucía sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Era el mismo número desconocido que había recibido los mensajes la noche anterior. Se levantó de la cama rápidamente, sin hacer ruido, y salió del cuarto. Caminó sigilosamente hacia el salón, donde Clara dormía en el sofá, y revisó todas las ventanas y puertas. Todo estaba cerrado con llave. Pero el mensaje seguía allí,
iluminando la pantalla de su teléfono. De repente, la luz del pasillo comenzó a parpadear. La bombilla, que había estado bien horas antes, titilaba de manera irregular, creando sombras inquietantes en las paredes. Lucía escuchó entonces un susurro. Un nombre. Su nombre. Lucía no venía de la calle. No venía del exterior. El sonido era profundo, ronco y provenía del interior del apartamento. El susurro venía de las paredes, como si alguien estuviera allí acechando, justo detrás de las paredes de su amiga. El terror la paralizó. Entonces, golpearon la puerta principal. Un sonido fuerte, seco, que resonó por todo el apartamento. Clara se despertó sobresaltada y al ver el rostro pálido de Lucía corrió hacia ella. «¿Qué pasa?», preguntó Clara asustada. «Hay alguien afuera», susurró Lucía. «Es él». Clara se acercó a la puerta para mirar por la mirilla, pero no vio a nadie. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Algo en el ambiente estaba mal, algo opresivo y cargado de peligro. Fue entonces cuando Clara recibió un mensaje en su teléfono. «Déjala salir. Tú no tienes nada que ver en esto». Clara mostró el mensaje a Lucía, quien sintió que las piernas casi no la sostenían. El hombre sabía que estaba allí. Sabía que Clara no era parte de su juego, pero que Lucía sí. «Tenemos que salir de aquí», dijo Clara tomando su chaqueta y las llaves del coche. Lucía asintió, y ambas salieron apresuradamente del apartamento. No miraron atrás, no quisieron ver si alguien las estaba siguiendo. Se subieron al coche y se alejaron lo más rápido posible. Después de una hora de conducir sin rumbo, Clara sugirió ir a un hotel. El cansancio empezaba a hacer mella en ambas. Llegaron a un pequeño motel en las afueras, donde pensaron que podrían pasar la noche a salvo. Pero Lucía sabía que esto no terminaría. Sentía su presencia, cada vez más cerca. No podía explicarlo, pero sabía que él aún la estaba observando, esperando el momento adecuado para atacarla. Esa noche, Lucía apenas durmió. Cada pequeño sonido la hacía saltar. El viento que soplaba fuera parecía un susurro lejano, un eco de la amenaza constante que la perseguía. Y cuando finalmente se quedó dormida, tuvo un sueño aterrador. Soñó que estaba en un cuarto oscuro, sin ventanas, con un espejo gigante en una de las paredes. En el espejo, no veía su reflejo. Solo veía al hombre, con su rostro cubierto de cicatrices, sonriendo mientras sostenía una de las rosas marchitas que le había enviado. Despertó con un sobresalto. El sol apenas comenzaba a salir. Decidió que era el momento de enfrentarlo. No podía seguir huyendo. No podía permitir que ese terror consumiera cada aspecto de su vida. Despertó a Clara y le dijo que debía regresar a su apartamento. Aunque Clara estaba en contra de la idea, Lucía insistió. Sabía que era la única forma de acabar con esta pesadilla. Al llegar al apartamento, el ambiente era pesado. Todo parecía en calma, pero Lucía sabía que algo estaba a punto de suceder. Entró lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Las rosas seguían en la mesa, completamente marchitas ahora, y un nuevo sobre yacía junto a ellas. Al abrirlo, el mensaje era claro. «Nos vemos pronto». Lucía decidió no huir más. Se sentó en el sofá y esperó. Las horas pasaron lentamente, y el tiempo parecía alargarse. Cuando finalmente el sol comenzó a ocultarse, supo que él estaba cerca. Sintió su presencia antes de verlo. El apartamento se enfrió de repente, y una sombra oscura se deslizó por el pasillo. Y entonces lo vio. El hombre de las cicatrices, de pie frente a ella con una expresión que parecía disfrutar del miedo que ella sentía. Pero esta vez, Lucía no corrió. Lo miró directamente a los ojos, sin decir una palabra. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente, tratando de controlar el temblor en su voz. Él sonrió, mostrando unos dientes afilados y torcidos. «Porque nunca podrás escapar de mí. Estoy en tu mente, en tus sueños, en tu vida. Soy tu peor miedo, tu sombra, tu culpa». Lucía sintió el peso de sus palabras. Todo este tiempo había estado huyendo de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. No era solo un hombre. Era algo más. «Solo quiero que esto termine», dijo ella casi en un susurro. El hombre dio un paso hacia adelante, su sonrisa desapareciendo lentamente. «Nunca terminará, Lucía, porque tú eres quien lo creó. Tú me trajiste a la vida».
Con un grito desgarrador, Lucía se levantó de golpe, pero antes de que pudiera hacer algo, todo se volvió oscuro. Al día siguiente, Clara encontró a Lucía en el sofá, con los ojos abiertos y vacíos. Las rosas marchitas aún estaban en la mesa, pero ahora, un único pétalo rojo descansaba sobre el pecho de Lucía. Nadie pudo explicar qué había pasado. Nadie supo jamás quién era ese hombre o por qué Lucía había sido su víctima, pero cada San Valentín, la leyenda de Lucía y el hombre de las cicatrices sigue viva, susurrada por aquellos que temen lo que no pueden ver, pero saben que está ahí, esperando. Historia 7. Era el 14 de febrero, el día de San Valentín, y Laura se preparaba para una noche especial con su novio, Marcos. Habían planeado una cena romántica en su apartamento. Marcos trabajaba hasta tarde, pero había prometido llegar a casa a las 9 p.m. Laura, ansiosa por la ocasión, decoró la sala con velas y pétalos de rosa, y cocinó su plato favorito. A las 9:15, Marcos aún no había llegado. Debe estar retrasado por el tráfico, pensó. Se sentó en el sofá con su teléfono revisando mensajes. Notó algo extraño. Había recibido un mensaje de un número desconocido. ¿Estás sola esta noche? Laura frunció el ceño pensando que se trataba de una broma de mal gusto. Ignoró el mensaje y siguió esperando a Marcos. Pasaron otros 15 minutos, 9:30. El silencio en el apartamento se hacía cada vez más palpable, roto solo por el leve crepitar de las velas. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una imagen. La abrió y su corazón dio un vuelco. Era una foto de ella, tomada desde fuera de la ventana de su sala en ese preciso momento. Laura se congeló. Miró hacia la ventana, pero las cortinas estaban cerradas. Corrió hacia ellas y las descorrió de golpe, pero no había nadie. El viento soplaba suavemente, pero no veía a nadie afuera. Trató de llamar a Marcos, pero la llamada no se conectaba. ¿Qué está pasando? Swing pensó, mientras comenzaba a sudar frío. Decidió no esperar más y cerró todas las puertas con llave. Tomó un cuchillo de la cocina pensando en lo ridículo que era estar tan asustada en su propia casa. Quizás Marcos le estaba jugando una broma de mal gusto. Otro mensaje. Bonito vestido. Lástima que no lo veré en persona. El terror se apoderó de ella. Alguien la estaba observando. Comenzó a caminar por la casa, revisando cada rincón. Se asomó a las habitaciones, detrás de las puertas y bajo las camas. Todo parecía normal, pero el sentimiento de ser observada no la abandonaba. Fue entonces cuando escuchó un golpe sordo en la puerta trasera, la que daba al patio. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lentamente, se acercó, con el cuchillo en la mano temblorosa. Se detuvo frente a la puerta, y con el corazón palpitando en su garganta miró por la mirilla. Lo que vio la dejó sin respiración. Era Marcos, su rostro pálido, con los ojos muy abiertos. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía. Algo no estaba bien. Algo terrible le había pasado. Abrió la puerta de golpe sin pensar y él cayó al suelo ensangrentado. Un hilo de voz salió de su garganta. «¡Corre! ¡No estoy solo!». Laura retrocedió aterrada. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, una sombra se deslizó detrás de Marcos. Era un hombre, de aspecto desaliñado, con una sonrisa torcida. Llevaba un cuchillo grande, manchado de sangre. «¡Feliz San Valentín!», gritó el hombre avanzando hacia ella. Laura gritó y salió corriendo hacia la sala. El intruso cerró la puerta detrás de él y comenzó a caminar lentamente, disfrutando de su miedo. Laura tropezó y cayó, pero rápidamente se levantó y corrió hacia la puerta principal, luchando por abrirla. «No puedes escapar», canturreaba el hombre desde la cocina, acercándose cada vez más. Las llaves no estaban, las había dejado en la puerta trasera. Desesperada, corrió hacia el cuarto de baño y se encerró. El hombre golpeaba la puerta riendo, mientras Laura lloraba en silencio, aferrándose al cuchillo que aún tenía. «Tarde o temprano tendrás que salir, bonita», dijo el hombre, su voz cargada de maldad. «No te escondas de mí». Laura comenzó a escuchar pasos lentos, calculados. Sabía que no podría mantenerse encerrada por mucho tiempo. Entonces, su teléfono vibró de nuevo. Con manos temblorosas lo miró. Era otro mensaje del número desconocido. «Tu novio ya no está con nosotros. Ahora te toca a ti». El horror la paralizó. ¿Cuánto tiempo más podría resistir? El sonido de la madera crujiendo la sacó de su trance.
El hombre había comenzado a romper la puerta. Podía escuchar el eco metálico del cuchillo rasgando la madera. Laura pensó en lo que había pasado, en cómo esta noche había comenzado como una celebración de amor y cómo se había convertido en una pesadilla. La puerta del baño ya no aguantaría mucho más. Su mente corría a 1000 por hora. Solo le quedaba una opción: pelear. No podía huir. Podía oír la voz de Marcos resonando en su cabeza. «Corre. No estoy solo». Pero ella no correría. Cuando la puerta del baño se abrió de golpe, Laura estaba lista. El hombre entró sonriendo, pero no había esperado que Laura lo atacara. Con un grito de pura adrenalina, ella arremetió con el cuchillo, hundiéndoselo en el brazo. Él gritó de dolor, retrocediendo. Sangraba, pero su rabia era mayor que el dolor. A pesar de la herida, se lanzó hacia ella, empujándola contra la pared. Laura sintió el filo del cuchillo del intruso rozarle la piel mientras forcejeaban en el suelo. La lámpara cayó, haciendo añicos el espejo del baño. El hombre intentó inmovilizarla, pero ella seguía luchando con todas sus fuerzas. «Te voy a matar», gritaba el hombre, su voz distorsionada por la ira. De repente, hubo un fuerte ruido en la puerta principal. La policía. Alguien había oído los gritos y había llamado por ayuda. El intruso miró en dirección a la puerta y Laura aprovechó el momento de distracción para agarrar el cuchillo que él había soltado. Sin pensarlo, lo hundió en su pierna. El hombre cayó al suelo, gimiendo de dolor, mientras Laura, cubierta de sangre, se arrastró hacia la puerta del baño. Los policías entraron con armas desenfundadas, y en segundos el hombre fue sometido y arrestado. Laura se derrumbó en el suelo, sollozando. Estaba viva, pero apenas. Más tarde, mientras la ambulancia se llevaba a Marcos y la policía recogía pruebas, Laura se enteró de la verdad. El hombre que había irrumpido en su casa era un asesino en serie que había estado siguiendo parejas durante varios San Valentines. Marcos había sido su última víctima antes de que él decidiera ir por ella. El número desconocido, los mensajes, las fotos, todo había sido parte de su macabro juego. Laura sobrevivió, pero esa noche, el amor y la muerte se encontraron, dejando cicatrices profundas en su corazón. Nunca más volvería a ver el día de San Valentín como algo dulce. Ahora, cada 14 de febrero, recordaría la noche en que casi perdió todo, incluyendo su vida. Historia 8. Eran las 11:45 p.m. de la víspera de San Valentín cuando Laura terminó de decorar su pequeño apartamento. Las velas aromáticas, los pétalos de rosa dispersos por la mesa, y el vino tinto reposando en la nevera. Todo estaba listo para la cena que había planeado con su novio Gabriel. Solo había un pequeño problema. Gabriel no había dado señales de vida en todo el día. Laura trató de convencerse de que él estaba ocupado, que tal vez había sido absorbido por el trabajo o planeando alguna sorpresa. Aún así, la inquietud empezó a crecer dentro de ella. Revisó su teléfono una vez más, pero no había mensajes ni llamadas perdidas. La noche se hacía más espesa, y con cada minuto que pasaba, la tensión en su pecho aumentaba. El viento comenzó a silbar entre los árboles afuera, creando un sonido extraño que llenaba de sombras la habitación iluminada solo por las velas. De repente, el intercomunicador sonó, rompiendo el incómodo silencio. Laura corrió hacia él con la esperanza de que fuera Gabriel. «¿Hola?», preguntó ansiosa, con una sonrisa de alivio que ya se esbozaba en su rostro. Pero no hubo respuesta. Solo se escuchaba un sonido leve como una respiración pesada. Frunció el ceño sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Gabriel? ¿Eres tú?». El silencio persistía, pero luego una voz baja, casi inaudible, susurró desde el otro lado. «Feliz San Valentín». El tono de la voz era extraño, hueco, desprovisto de cualquier emoción. El alivio que había sentido unos momentos antes desapareció de golpe, sustituido por una sensación de profundo malestar. Laura sintió que su corazón empezaba a latir con fuerza, como si su cuerpo ya supiera que algo estaba mal, aunque su mente tratara de racionalizarlo. «¿Quién eres?», preguntó, pero el intercomunicador ya había dejado de emitir sonidos. Solo quedó el zumbido leve del aparato apagado. Ella miró hacia la puerta, esperando escuchar el timbre o el sonido de pasos en el pasillo. Nada, solo el viento azotando contra las ventanas y el parpadeo errático de las velas. Decidió mandar un mensaje a Gabriel. «Cariño, ¿dónde estás? Ha pasado algo raro, por favor dime que estás bien».
Apretó enviar y miró la pantalla. Nada. Minutos después, su teléfono vibró en la mesa. Ya voy, Laura, abre la puerta. El alivio fue inmediato, pero al leer el mensaje algo no cuadraba. Gabriel jamás llamaba a la puerta. Tenía una llave del apartamento. De hecho, siempre entraba sin avisar. Fue entonces cuando otro mensaje llegó. Abre la puerta, estoy afuera. Un temblor recorrió sus manos que comenzaron a sudar. Se acercó lentamente a la puerta mirando por la mirilla. Lo que vio hizo que su estómago se encogiera de horror. Afuera no había nadie. De repente la manija de la puerta comenzó a moverse, como si alguien la intentara abrir desde el otro lado. El sonido metálico resonó por todo el apartamento, haciendo eco en su mente. Laura retrocedió un paso con los ojos bien abiertos, respirando entrecortadamente. Algo no estaba bien. Su teléfono vibró nuevamente. Estoy aquí, ábreme. El corazón de Laura casi se detiene al leer el mensaje. Estaba escrito con un tono tan neutro que parecía desprovisto de cualquier emoción humana. Con manos temblorosas, envió un mensaje de vuelta. ¿Dónde estás exactamente? Pasaron unos segundos, y luego la respuesta llegó. Dentro. Laura se quedó helada. Dio un paso hacia atrás, girándose de golpe para mirar el apartamento. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que parecían alargarse de formas antinaturales por las paredes. Algo estaba definitivamente mal. Decidió llamar a Gabriel, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. En ese momento escuchó algo caer en la cocina. El ruido metálico del cuchillo golpeando el suelo. Laura giró sobre sus talones y vio la puerta del refrigerador entreabierta, aunque juraba que la había cerrado antes. Se acercó despacio, sintiendo que algo la observaba desde las sombras. Al abrir completamente la puerta del refrigerador, vio una nota pegada con imanes. No recordaba haberla puesto allí. La letra era de Gabriel. De eso no había duda, pero el mensaje la hizo contener la respiración. Lamento lo que te hice. En ese momento el ambiente en el apartamento cambió. El frío se apoderó de la habitación, y el silbido del viento se volvió más intenso, como si algo del exterior estuviera tratando de entrar. Laura sintió una presencia detrás de ella, algo oscuro y pesado, acechándola. Giró la cabeza lentamente, pero no había nadie. El teléfono vibró una vez más. Laura, te estoy mirando. Laura dejó caer su teléfono al suelo, su respiración entrecortada mientras intentaba procesar el mensaje. El silencio que la rodeaba se volvió sofocante, pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de amenaza. Sabía que no estaba sola en su apartamento, aunque no podía ver a nadie. Dio un paso atrás, alejándose de la cocina, sus ojos recorriendo cada rincón de la habitación. La puerta del refrigerador seguía abierta, y la nota con la disculpa de Gabriel colgaba de ella como una condena. Lamento lo que te hice. ¿Qué le había hecho? ¿Por qué no podía recordar? El teléfono vibró nuevamente. Se agachó lentamente para recogerlo, temblando. El nuevo mensaje era aún peor. ¿Te acuerdas de aquella noche? El terror que la consumía se intensificó. Lamento. Aunque no podía ver a nadie. Dio un paso atrás, alejándose de la cocina, sus ojos recorriendo cada rincón de la habitación. La puerta del refrigerador seguía abierta, y la nota con la disculpa de Gabriel colgaba de ella como una condena. Lamento lo que te hice. ¿Qué le había hecho? ¿Por qué no podía recordar? El teléfono vibró nuevamente. Se agachó lentamente para recogerlo, temblando. El nuevo mensaje era aún peor. ¿Te acuerdas de aquella noche? El terror que la consumía se intensificó. Aquella noche. Gabriel había mencionado esa frase antes, pero Laura no podía recordar cuándo ni por qué. Era como si una parte de su memoria estuviera bloqueada, envuelta en niebla. Desesperada, se acercó a la puerta principal para salir del apartamento. Pero cuando giró la cerradura, algo la detuvo. Un sentimiento profundo, como si al salir estuviera entrando en una trampa. Sus piernas se paralizaron, y un eco lejano, como un susurro en su mente, le dijo que se quedara adentro. De repente las luces del apartamento se apagaron. El parpadeo de las velas arrojaba sombras más largas y erráticas. El miedo la golpeó con fuerza, como una ola fría que la sumergía en su peor pesadilla. A tientas buscó una linterna en el cajón de la cocina, y al encenderla, el haz de luz apenas cortaba la oscuridad que la envolvía. Entonces lo oyó. Un sonido suave, apenas perceptible,
pero cargado de una amenaza sutil. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que era algo peor. Era el sonido de un crujido. Pisadas, lentamente acercándose desde el pasillo que llevaba a su dormitorio. Laura retrocedió hasta pegarse contra la pared, con la linterna temblando en su mano. Cada crujido la llenaba de terror, pero lo más aterrador no era el ruido en sí, sino la certeza de que lo que fuera que se acercaba ya había estado allí antes. Sintió que algo la miraba, algo que no podía ver. Un calor malsano inundó la habitación, haciendo que su piel se erizara. Intentó recordar. ¿Qué le había hecho Gabriel? ¿Por qué estaba ocurriendo esto? El teléfono vibró otra vez. Lo miró con horror. Ya lo recordaste, ¿verdad? Y entonces todo volvió a su mente como un golpe brutal. San Valentín del año pasado. Gabriel había desaparecido por completo. Nadie sabía dónde estaba. Los amigos de Laura intentaron consolarla, diciéndole que seguramente había huido para evitar compromisos. Pero ella sabía la verdad. Gabriel no se había marchado. Él estaba muerto. Ella lo había matado. El recuerdo irrumpió en su mente como una película maldita. Gabriel había llegado esa noche borracho, enfurecido, después de haber discutido con ella durante semanas. La relación se había vuelto tóxica, y aquella noche se había descontrolado. La pelea en su pequeño apartamento se tornó violenta, y en un arrebato de miedo y rabia Laura había empujado a Gabriel contra la repisa de la cocina. El impacto fue rápido, brutal. Gabriel se desplomó, con un charco de sangre formándose bajo su cabeza. Laura entró en estado de shock. Llamó a la policía, pero colgó. No podía permitirse que la encontraran con el cuerpo, así que hizo lo impensable. Limpió todo, metió el cuerpo en su coche y lo llevó a un sitio apartado, enterrándolo en un bosque. Lo hizo sola, bajo una luna apagada, jurándose que nadie jamás sabría lo que pasó. Hasta esta noche. Ahora, las luces parpadeantes, los mensajes y las pisadas que crujían desde su pasillo eran una manifestación de su culpa. Algo que no podría escapar. El teléfono vibró de nuevo. Estoy aquí. ¿Te arrepientes? De repente las velas que había encendido se apagaron al unísono, sumergiendo el apartamento en una oscuridad total. Laura giró la linterna hacia el pasillo, enfocando la puerta de su dormitorio, que se abría lentamente, emitiendo un chirrido espantoso. En la penumbra, algo se movía. Era una figura, alta y desgarbada, pero lo más aterrador no era su forma, sino la sensación de vacío absoluto que proyectaba. Laura sabía sin ninguna duda que era Gabriel, o lo que quedaba de él. El cuerpo de Gabriel, o su espectro, caminó hacia ella con movimientos lentos y torpes, su rostro apenas visible entre las sombras. No había ojos, solo dos cuencas vacías que parecían absorber la luz. La piel de su rostro estaba pálida, de un tono ceniciento, como si hubiera estado enterrado durante mucho tiempo. El olor a tierra y descomposición llenó el aire, haciéndola retroceder con asco. Lamento lo que hice, susurró Laura con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento. Pero la figura no se detuvo. El sonido de sus pasos, suaves pero implacables, era lo único que se escuchaba en el apartamento. Laura estaba atrapada. No había escapatoria. Cuando Gabriel estuvo lo suficientemente cerca, ella pudo ver con más claridad su boca, cosida con hilo negro grueso, como si alguien hubiera sellado su último grito. Los dedos del espectro se alargaban hacia ella, huesudos y fríos, mientras una voz gutural y distorsionada salía de su garganta cerrada. «Feliz, San Valentín». Las manos de Gabriel se cerraron alrededor del cuello de Laura, y el frío de la muerte la envolvió. Luchó por respirar, pero su visión comenzó a oscurecerse, el peso de su culpa aplastándola. La oscuridad se hizo más profunda, y justo antes de perder la conciencia, una última vibración en su teléfono resonó en la habitación. Era otro mensaje. «Nos veremos pronto, Laura». Al día siguiente, los vecinos encontraron el apartamento de Laura abierto, con las velas apagadas y el olor a tierra húmeda impregnando el lugar. La mesa estaba aún dispuesta para la cena de San Valentín, pero no había rastro de Laura. Solo encontraron su teléfono, abandonado en el suelo, con un último mensaje en la pantalla que nunca fue enviado. «Lo siento, Gabriel. Nadie volvió a verla. Gracias por acompañarnos hasta el final.
Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.